Buenas tardes, vamos a continuar con algún tutorial. Llevo bastante tiempo totalmente desconectado, pero creo que aprovechando la Semana Santa voy a hacer algún tutorial de, en este caso particular, cómo trabajar con ciertos datos multivariantes. Para eso simplemente lo que voy a hacer es trabajar con una base de datos. En este caso se corresponde con las abundancias para un montón de diferentes especies de anfípodos. Las podemos ver aquí todos los nombres, que van desde prácticamente la columna 1, 2, 3, 4, 5 y 6, es decir, desde la columna número 6 hasta la columna 19. Este objeto obviamente va a ser un data frame, un marco de datos, que en este caso está formado pues, por un total de 19 columnas, o lo que es lo mismo, 19 variables para un total de 120 observaciones que se agregan o están estructuradas de acuerdo a muestreos que se ejecutaron en diferentes épocas, diferentes años y a diferentes profundidades. De manera que aparte de recogerse estas muestras de comunidades de anfípodos en diferentes años, épocas y profundidades, se recogió o se cuantificó la cantidad, la biomasa de algas a la que se encontraban vinculadas, asociadas. Como lo primero que podemos ver en la típica estructura de datos multivariantes son pues que hay un montón de ceros. Un montón de ceros, y eso ya pues nos va a hacer sospechar de que son datos que tienen cero inflated, es decir, son datos que están inflados en cero, y por lo tanto cuando vayamos a implementar cualquier tipo de modelo va a violar fuertemente las condiciones de la neolinealidad, ¿no? Porque bueno, una característica de los datos de conteo, de los count data, pues es siempre la gran presencia de ceros. Por tanto, independientemente de que quisiéramos modelar cómo cambia la abundancia de un bicho de estos según diferentes muestreos que están estructurados según una serie de patrones espaciotemporales o incluso para la comunidad total, pues vamos a encontrar ciertos problemas en la violación de la linealidad, que obviamente nos va a hacer que tengamos que movernos allá, salir del modelo lineal a lo que sería el modelos lineales generalizados, YGLM, buscando algún tipo de familia y función de enlace que nos sirva para este tipo de datos. En este caso, el tutorial lo voy a hacer para respuestas a nivel de toda la comunidad, es decir, considerando toda lo que serían las abundancias de estas especies, ¿ok? No estoy interesado en la abundancia de una de ellas, sino solamente quiero ver qué respuesta hay a nivel de comunidad. Obviamente, todas las especies están medidas en las mismas unidades y por lo tanto me ahorro el tener que hacer algún tipo de estandarización inicial. Recuerden que si estos fueran variables que hemos medido en diferentes unidades, pues tendríamos que hacer una estandarización inicial para no mezclar peras con naranjas. Bien, una vez que tengo el archivo ya, lo he cargado directamente de Excel, lo tengo por aquí, como digo, almacenado, voy a cargar la librería que voy a utilizar para ejecutar los primeros análisis multivariantes, que es la librería MVABOON, que me permite testar o me permite ajustar modelos GLM multivariante, es decir, a toda mi comunidad. Para ello lo único que estoy haciendo en primer lugar, aquí en la línea número 6, es crear un objeto que lo voy a denominar fauna, aplicándole la función mvaboon a aquellas columnas que contienen mi información biótica, es decir, que contienen las abundancias de las especies, ¿no? Hemos visto aquí que las especies empiezan en la columna 1, 2, 3, 4, 5, en la sexta, ¿no? Por lo tanto, lo que le especificamos aquí en la sintaxis de AR es simplemente que trinque, que vaya al objeto fauna anfi y coja las columnas que incluyen las abundancias de las diferentes especies, que van desde la columna sexta hasta la 19. Fíjense que a la izquierda de la coma no ponemos nada porque le estamos diciendo que coja todas las filas, ¿no? Es decir, le estamos diciendo, recuerden siempre que el corchete se utiliza como una forma de filtrar de datos, entonces simplemente le decimos vete al objeto fauna anfi y me vas a filtrar los datos de manera que me vas a coger todas las filas y solamente las columnas que van de las 6 a la 19, ¿ok? Entonces creamos simplemente este objeto y sobre este podemos ya hacer una serie de cosas, ¿no? Pues por ejemplo, podríamos hacer un diagrama de cajas, un boxplot, para ver cómo cambian las diferentes abundancias de las especies. Esto también lo podríamos hacer con ggplot, no tiene mayor interés. Y otra de las cosas que sí podemos hacer es simplemente obtener una gráfica de cómo cambia la abundancia
y una medida de dispersión, como es la varianza para las diferentes especies, ¿no? Es decir, si yo corro esto, lo que me estoy observando ahí es para mis diferentes especies la conexión que hay entre su abundancia media y su dispersión o su variabilidad. De manera que se ve claramente que cuanto más abundante es una especie a nivel de su abundancia media, mayor es su dispersión, es decir, mayor es su variabilidad, su varianza, ¿ok? Entonces se ve bastante claro, esa es una propiedad típica, un rasgo típico de los datos de conteo, y por lo tanto eso ya nos está diciendo que tendremos que de alguna manera buscar alguna familia pues que de alguna manera se adecue a eso, ¿no? Ahora ya nos podemos empezar a aplicar modelos simplemente utilizando la función main del paquete de MovieBeaboon, de manera que podemos modelar esa matriz de abundancias de acuerdo a diferentes variables predictoras, ¿no? En este caso factores, como puede ser la profundidad, que tenemos 3 estratos, la época, podemos incluir también interacciones, por ejemplo, la profundidad con la época, o podríamos incluir incluso una covariable, como puede ser la masa de algas. Entonces podemos hacer todo tipo de... podemos modelar cualquier tipo de cosa que a mí me interese, ¿no? Aquí simplemente, pues para verlo, para visualizarlo, es simplemente en este primer modelo, quiero modelar cómo cambia mi comunidad en función simplemente de esos 3 estados de profundidad, ¿no? Algo que siempre tengo que hacer, o lo primero, antes de irme al sumario para ver qué resultados me da, es ver si me creo o no me creo lo que me dice el modelo. ¿Para eso qué es lo que hago? Pues simplemente le aplico la función plot a mi modelo. Entonces, si lo obtengo, si lo hago, veo claramente en el diagrama de residuos, ¿vale? Aquí simplemente lo que tengo son mis residuos frente al predictor lineal. Y enseguida, ¿qué es lo que veo? Estas estructuras tipo abanico, que lo que me están diciendo es que hay algún tipo de problema en cuanto a la violación de las condiciones de la linealidad. O lo que es lo mismo, el modelo es malo, no me lo puedo creer. Obviamente yo el modelo lo puedo ajustar, el modelo me va a decir algo, pero no me lo puedo creer. ¿De acuerdo? ¿Esto es consecuencia de qué? Pues consecuencia de que este modelo lo he implementado utilizando una familia de Poisson, que es una familia ideal para datos de conteos, pero debido a esa gran presencia de ceros hay una gran sobredispersión y por lo tanto Poisson no está haciendo un buen trabajo, ¿no? Es decir, la forma natural de proceder, sabemos que tenemos count data, datos de conteo, por tanto lo primero es, ok, Poisson, venga, vamos a ver qué pasa con Poisson, pero Poisson no está haciendo un buen trabajo porque los residuos están bastante mal, ¿no? Entonces, de alguna manera, lo que tendríamos que hacer pues sería irnos a algún otro tipo de familia. La siguiente familia que gestiona mucho mejor el tema de la sobredispersión y la alta presencia de cero es la binomial negativa. Por lo tanto, aquí lo que estoy haciendo es aplicar un nuevo modelo donde repito la jugada, pero fíjense que aquí donde ponía antes Poisson, ahora lo que pone es la binomial negativa, ¿ok? Entonces lo aplico y vuelvo a ejecutar, o en este caso aplicarle la función plot, y fíjense cómo ahora, maravilloso, los residuos ya no muestran esa forma de abanico, sino que muestran una dispersión aleatoria por toda la gráfica, ¿no? Obviamente eso me está de alguna manera diciendo que, oye, todo está bien, te puedes creer los resultados de tu modelo. Por tanto, lo que tendríamos que hacer ahora es simplemente ver pues, esas diferencias que las profundidades tienen en mi comunidad de anfípodos, en este caso. ¿Cómo lo hago? Pues simplemente aplicándole la función sumario a ese modelo que he implementado. Fíjense que no me lo hace directamente, se lo está pensando, porque bueno, la capacidad de computación de nuestra máquina se va a ver bastante limitada en el sentido de estamos implementando un montón de GLM, la forma de calcular los p-valores a partir de iteraciones, en particular 999. Entonces, a medida que vamos implementando modelos más complejos, pues más capacidad de computación y por tanto más va a tardar R en ejecutar esto, ¿no? Fíjense que aquí tenemos la salida, que es como si le fuera la del típico ANOVA de toda la vida, que me está diciendo que, fíjense lo que tengo aquí, profundidad tiene 3 niveles,
20, 25 y 40, entonces en este caso el nivel de referencia es 20 y tengo la salida para los dos niveles de profundidad de 25 y 40, ¿no? ¿Esto qué me está diciendo? ¿Cómo lo tengo que interpretar? Me está diciendo que, fíjense, el p-valor es superior a 0,21, es de 0,021, cuando hago la comparación de 25 metros respecto al nivel de referencia que son 20. Es decir, no hay diferencias en la estructura de mi comunidad entre 25 metros y 20 metros. Sin embargo, si me vengo aquí a 40 metros, veo que el p-valor es bastante inferior a 0,01, ¿no? El típico 0,05, que es el típico nivel arbitrario que tomamos como nivel de significación. Vean que es un p-valor bastante significativo, que obviamente lo que nos está diciendo es que mi comunidad de anfípodos se comparte, la estructura, ¿no? Las abundancias, composición o lo que yo quiera de esa comunidad a 40 metros difiere del nivel de referencia, ¿vale? Que es el nivel de 20 metros. Recuerden que si vengo aquí, pues tengo, perdón, 18 metros, ¿no? Tengo pues todas esas profundidades, 18, 25, 40, 18, 25, 40, etc, 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 ¿vale? Entonces, bueno, la conclusión está bastante clara y es que la comunidad de anfípodos, en este caso de bichos, no cambia entre los 18 y los 25 metros, pero sí respecto de los 40. Ahora lo que podría hacer es aplicar la función ReLevel para cambiar el nivel de referencia y que, por ejemplo, el nivel de referencia fuera 25 o fuera 40, ¿ok? Eso se podría hacer también. Y obviamente pues podría ir implementando diferentes modelos para testar diferentes cosas, ¿no? Pues si hay un efecto de las estaciones o si hay un efecto de la interacción o lo que sea, ¿no? Pues por ejemplo podría implementar un segundo modelo donde quiero ver diferencias entre estaciones. ¿Ok? El modelo es bueno porque de nuevo si corro los residuos, veo que los residuos se comportan bastante bien y puedo correr un sumario sobre este nuevo modelo. De nuevo se lo va a pensar durante, no sé, un minutito o algo así, porque está haciendo, recuerden, el cálculo de los p-valores lo hace mediante iteraciones, que nos demanda mucha capacidad computacional, y ahora en vez de tener 3 niveles, como ahora tiene 4, ¿no? Entonces lleva un poquito más de tiempo. Me voy a los resultados y veo un montón de resultados significativos que obviamente me dice que mi comunidad de bichos cambia mucho a lo largo del tiempo, ¿no? Siempre hay diferencias, ¿no? Respecto del nivel de referencia para todas las diferentes épocas. Bueno, yo lo interpreto como que hay mucha variabilidad asociada a la temporalidad. Otra cosa que puede ser, pero que en cierta manera es redundante de lo que he hecho antes, es aplicar la función ANOVA para hacer un análisis de devianza para esos modelos que yo he ejecutado. De nuevo, capacidad computacional, no me lo hace directamente y doy un poquito de tiempo y lo que me va a sacar es prácticamente pues, una tabla similar a las típicas tablas de ANOVA de toda la vida, donde me va a decir si un factor, independientemente de sus niveles, contribuye a explicar variabilidad, en este caso de mi comunidad de bichitos, ¿ok? Entonces, fíjense que aquí me ha salido y aquí en vez de aparecerme los diferentes niveles de profundidad, ahora lo que me aparece solamente es el factor profundidad y la forma de interpretarlo es que, oye, mi factor profundidad contribuye a explicar variabilidad en mi comunidad de bichos, simplemente, ¿vale? Voy a cargar ahora la librería Tidyverse porque lo que quiero hacer es de alguna manera visualizar algunos de estos resultados utilizando análisis de ordenación, ¿no? Como les he dicho, no solamente es que me puedo hacer análisis de ordenación, sino una de las cosas que podría hacer aquí, por ejemplo, es simplemente ver diferencias entre profundidades para mis diferentes especies, ¿no? Es decir, yo podría buscar o analizar respuestas univariantes, ¿no? Pues por ejemplo aquí le digo que use el ggplot, es la función ggplot, para ir a mi marco de datos, a mi data frame fauna anfi y graficar cómo cambian las abundancias de este bichito en función de mi profundidad y utilizando para eso un diagrama de cajas, ¿no? Un box plot de toda la vida. Es decir, que si corro esto, pues aquí me va a salir una gráfica donde voy a ver que prácticamente las abundancias de este bichito son menores a 40 metros respecto a 18 y 25, ¿no? Y eso lo puedo hacer pues para cualquier especie que yo quisiera. Como lo que me interesa es ver una respuesta a nivel de toda la comunidad, pues voy a cargar una serie de paquetes que me van a permitir hacer análisis de ordenación e incluso tirar de ggplot utilizando pues un spin-off de ggplot como es el paquete ggord,
para, bueno, pues utilizar la gramática de ggplot pues para poder hacer este tipo de visualizaciones, ¿no? Antes de volverme loco y ponerme a hacer este tipo de cosas, pues voy a hacer un poquito de data wrangling y lo que voy a hacer es generar una serie de transformaciones, ¿vale? Porque, bueno, pues porque me interesa a la hora de graficar, ¿no? Fíjense que, por ejemplo, en este caso, en estas dos líneas de código, lo único que estoy haciendo es trincar mi matriz de datos original. Fíjense que aquí tenemos el operador pipe. Uy, aquí he hecho algo mal, voy a volver para atrás. Perdón, un segundo, voy a volver para atrás. Y lo que voy a hacer es simplemente generar un nuevo objeto, una nueva matriz, y simplemente lo que quiero hacer es coger cada una de las abundancias de todas las especies y aplicarle una transformación logarítmica. Entonces, como esa operación la voy a repetir en un montón de especies diferentes, o lo que es lo mismo, en un montón de columnas diferentes, ¿no? Recuerden que aquí tenemos un montón de columnas diferentes, pues simplemente lo que voy a utilizar es la función del dplyr, la función mutate, que recuerden que es para generar nuevas variables o para renombrar variables que yo tengo, y simplemente utilizando el across es una forma de iterar ese proceso, ¿no? Es decir, que la forma de leer esta línea de código sería decirle a R que genere nuevas variables, nuevas columnas, repitiendo una operación. ¿Cuál es esta operación? Pues es simplemente, como tenemos aquí, aplicar una transformación logarítmica. Y antes de la coma le tengo que decir para qué columnas quiero que lo haga, ¿no? Y quiero que lo haga desde la especie el Asmopus SP, ¿vale? Fíjense que es lo que está a la izquierda de los dos puntos, hasta la última especie, ¿vale? Por eso lo único que le estoy diciendo es en la parte izquierda de la función las columnas en las que quiero operar, y en la parte derecha pues la operación que quiero hacer, ¿no? Por eso tengo la tilde, le estoy diciendo esta operación la vas a repetir en un montón de columnas diferentes. ¿Qué operación es? Pues logaritmo de la abundancia de cada especie más 1. El más 1 simplemente pues para que no pongo el más 1 para que el logaritmo de 0 no me quede indeterminado, ¿no? Sino para evitarme ese problema. Entonces puedo generar este nuevo objeto donde, si lo observo ahora, me voy a dar cuenta que, lo tengo aquí transformado. Todo lo que tengo aquí, fíjense que ya son esas abundancias transformadas, ¿de acuerdo? Muy bien, perfecto. Y bueno, otra de las cosas que podría hacer es algo tan sencillo como calcularme para cada nivel de mis factores, es decir, para cada nivel de profundidad, época, etcétera, podría calcularme, por ejemplo, una serie de medias, ¿no? Es decir, quiero saber la media de cada bicho para las diferentes épocas y profundidades. Entonces voy a crearme un nuevo objeto que va a ser un archivo que me va a incluir todas esas medias, simplemente trincando este data frame que acabo de crear. Y inicialmente lo que hago es agrupo, por eso utilizo la función de dplyr groupby, agrupo esas medias van a estar agrupadas en función de los niveles de profundidad, del año y de la época. Y para cada combinación de los niveles de profundidad, año y época, voy a calcularme para todas las especies, por eso utilizo el summarize across, summarize para generarme, obviamente, una serie de operaciones que voy a implementar de ahí el across para todas las especies, y la operación que voy a hacer es la media, como tenemos aquí, min de cada una de las especies, y de nuevo la sintaxis es muy parecida a la anterior, es decir, derecha de la coma la operación que quiero implementar, que en este caso es la media para cada bicho, por eso tiene la tilde, y a la izquierda las columnas en las que quiero operar, es decir, quiero operar para todas las especies. En definitiva, lo que quiero hacer es calcular la media de cada bicho, de todos mis bichos, para los diferentes niveles o combinaciones de profundidades, años y épocas. ¿Ok? Simplemente lo que estoy haciendo es esto. Puedo correrlo, ¿vale? Entonces fíjense que ahora si vengo a fauna min, simplemente lo que tengo es para cada nivel de profundidad, año y época, tengo las medias de las diferentes especies. Simplemente he hecho eso. Ahora me puedo generar, por ejemplo, me podría generar un MDS. Recuerden que es un análisis de ordenación, una forma de visualizar las similitudes en mi comunidad a nivel de comunidad, es decir, a nivel multivariante. Simplemente lo que estoy haciendo aquí es generarme ese objeto que me va
a almacenar los resultados del MDS aplicando la función meta-MDS del programa Vegan. ¿Para dónde? Pues para aquellas columnas que me incluyen, en este caso particular, las medias de las diferentes especies para los diferentes niveles de profundidades, años y épocas, ¿no? Fíjense que aquí lo único que le estoy diciendo es: aplícame esta función te vas a ir a ese objeto FaunaMin y me vas a filtrar, me vas a seleccionar las columnas que van de la 4 a la 17, que son las que contienen precisamente las abundancias de los bichos, ¿no? ¿Vale? Fíjense que me vengo aquí, las columnas 1, 2 y 3 son simplemente las categorías de los diferentes variables predictores o diferentes factores. Entonces, por eso le digo a partir de la 4 a la 17, ¿no? ¿Ok? Entonces lo ejecuto y ahora simplemente lo puedo graficar, ¿vale? Entonces simplemente aquí lo que puedo hacer es graficarlo, y aquí tenemos el MDS de toda la vida, donde lo que obtengo son no solamente las diferentes especies, es decir, especies que aparecen más cerquita en el diagrama de ordenación, significa que son especies que sus patrones de abundancia son más parecidos, sino todas esas comunidades, ¿no? Todas esas observaciones que tengo. Este gráfico generalmente bastante, no me gusta, bastante feo. Es difícil de ver el efecto en ese caso de esos tratamientos, de esas épocas, de esas profundidades que yo he ido implementando. Entonces lo que voy a hacer es tirar de la función o del paquete ggor para de alguna manera utilizar la gramática de ggplot y mejorarme esto bastante, ¿no? Entonces simplemente fíjense que aquí en la línea 69, bonito número, aplico la función ggor a ese objeto MDS que me he creado y simplemente quiero que me coloree o me saque una serie de elipses donde los colores se van a aparecer en función de las profundidades. Por eso le digo aquí que me coja la variable, el factor depth, ¿no? Fíjense que aquí tenemos el data frame, el objeto con el que estoy trabajando, que es el FaunaMin, y utilizo el operador dólar para decirle que me trinque la variable predictora profundidad. Y como tiene 3 niveles, pues simplemente le especifico los colores aquí, ¿de acuerdo? Lo de calls red, orange, blue, y luego obviamente que me grafique una serie de elipses para mostrar esas diferencias en las comunidades de anfípodos para las 3 profundidades, ¿ok? Entonces simplemente corro esta línea y voy a correrlo junto con lo de abajo, donde le voy a dar un temita blanco y negro, con un tamaño de letra a todo de 18. Entonces si corro esta línea, fíjense que se lo pienso un poquito y automáticamente me saca aquí un análisis de ordenación infinitamente más bonito que el de antes, que no se veía nada, ¿vale? Donde lo que tengo es, en ese análisis bidimensional, tengo cómo se me distribuyen mis diferentes comunidades correspondientes a las diferentes profundidades, ¿no? Las muestras o las de anfípodos que fueron colectadas a 18, a 25 y a 40, ¿no? Entonces, lo primero que observo aquí, pues que parece que las de 18 y 25, vean como las elipses de color naranjita, rojito, están mucho más, se solapan mucho más que las de 40, ¿no? Que se quedarían en la parte superior y aparte tienen como muchísima mayor dispersión. Luego, aparte, otra de las cosas que puedo ver es cómo van cambiando o cómo se conectan las comunidades con las abundancias de diferentes bichitos, ¿no? Entonces, por ejemplo, estas flechas que me indican estas especies, significa que estas especies van a estar, sobre todo, como la Amphilochus manudens o la familia Amphitoes, sobre todo van a estar en las muestras profundas, porque apuntan a mi elipse de 40, ¿no? Y sin embargo, en zonas más someritas, pues tenemos aquí un montón de vectores que me apuntan diferentes especies, ¿no? Pues por ejemplo estas que tenemos todas aquí, que obviamente serán más representativas o más típicas de las zonas más someras de 18 o 25, ¿no? Entonces vean cómo simplemente corriendo esta línea de código, pues lo que he conseguido es un análisis o una gráfica fea, bastante fea, que nos saca Vegan. El programa de Vegan, pues lo hemos convertido utilizando la gramática de ggplot en algo mucho más sexy, más bonito, más atractivo, que entra por los ojos. Así que nada, con esto acabamos este pequeño tutorial.